Muy buenos días, de nuevo aquí, eh, estando con ustedes sobre otra historia más, para ver si vamos a conversar sobre el cristianismo se convierte en religión del Estado en el Imperio Romano. Eh, a la vez pasada, en el video anterior, nosotros estuvimos viendo sobre la historia del cristianismo y también lo que es el cristianismo a la religión eh, católica. Nosotros estuvimos viendo eso, pero hoy vamos a ver el cristianismo se convierte en religión del Estado, o sea, de parte del imperio, ya que en estos tiempos, ya en aquellas épocas, nosotros vimos que cómo el cristianismo se convierte en religión del Estado. Eso es lo que vamos a ver. El 27 de febrero del año 380, el cristianismo se convierte en religión exclusiva del Imperio Romano por un decreto del emperador Teodosio, lo que tuvo trascendental consecuencia. El decreto unió las raíces judía cristianas del continente europeo en la cultura greco-romana hasta el Concilio de Nicea. Este Concilio de Nicea es uno de los concilios más importantes en la historia del catolicismo y cristianismo. Ahorita vamos a ver a qué se refiere. El Concilio de Nicea, en el año 325, la iglesia cristiana eran incendiadas. Quienes profesaban la religión cristiana eran perseguidos y su patrimonio eran confiscados. O sea, esto era antes de que la iglesia cristiana se volviera parte del Imperio Romano. Nosotros estamos observando todo lo que profesaban la fe cristiana o que le seguían a Jesús, lo que no hiciesen lo que el Imperio Romano mandaba hacer, todo ellos eran quemados o lo mataban a los cristianos, eran perseguidos. Particularmente bajo el emperador Diocleciano del 245 al 316 se intensificó la persecución cristiana. Esto es lo que vimos el video pasado. Diocleciano quería revivir los viejos cultos paganos y esto se convertiría en la religión del imperio. Pero su política anticristiana fracasó y fue eliminada por su sucesor, el emperador Constantino. Aquí estamos viendo a este señor que ha sido famoso en el mundo en cuanto a la historia, porque muchos de los grandes estudiosos de las palabras del Señor, viendo todo esto, pues dicen que el padre o el fundador de la Iglesia Católica ha sido el Imperio Romano. Es el señor Constantino. ¿Por qué dicen esto de que él es el padre? Primero, porque él fue que quiso que la iglesia, el cristianismo y el imperio tuviese paz en ellos. Y él lo logró. Segundo, él le da el go o le da la voluntad o le da el libre culto al cristianismo dentro del Imperio Romano. Tercero, él le da el potestad y la autoridad a los líderes cristianos para que también fueran a gobernar a través del imperio. Entonces, vamos a ir viendo poco a poco cómo es esta situación. El aparato militar y el administrativo funcionaban bien en el Imperio Romano. Una zona de libre comercio había impulsado el bienestar económico. Los habitantes de Roma gozaban de derechos civiles, lo que promovían una creciente cohesión entre la población. Sin embargo, no había libertad religiosa. Eso pasó cuando estaba Diocleciano. Concilio de Nicea. Aquí estamos, vamos a ver qué quiere decir con el Concilio de Nicea. El 19 de junio del 325, Constantino intervino en un conflicto eclesiástico
para dirimir entre las partes, invitó a los obispos cristianos a un concilio en Nicea. Aquí estamos viendo que el señor Constantino está haciendo como un mediador ahí para que haga esto. Cerca de Estambul, no era la imposición del cristianismo como religión del Estado objetivo del encuentro en el que participaban más de 300 representantes eclesiásticos, sino sobre todo alcanzar una paz religiosa que estableciera el imperio. Acuérdense que esto era una lucha de poder que vino después de la muerte de Cristo. Antes, pues que ya el Imperio Romano tenía este problema, hacer esto durante muchos años, pero ahora la persecución era contra los cristianos. Entonces, ellos querían paz en el mundo, porque muchas personas que no eran cristianos de verdad, ellos también iban a la guerra también en contra del imperio. Tras lo largo debate, el emperador Constantino decidió llegar a un arreglo según el cual Jesús y Dios representaban una misma cantidad. Con la firma de esta definición por parte de los eclesiásticos presentes, fueron suspendidas la persecución contra los cristianos. Aquí este señor, nosotros vemos que los cristianos, los líderes, pues lo convencen a él de que la posición de ellos en cuanto a Dios y Jesús lo hacen pensar de que ellos, lo que era Dios y Jesús, eran dioses, eran Dios, pues, representaban al mismo Dios y que eran Dios, como hoy en día nosotros creemos en cuanto a la Trinidad. Entonces Constantino decidió pues suspender todas las persecuciones contra los cristianos. Bueno, como la historia nosotros lo hemos leído en otras partes en cuanto a esto. Para los practicantes de la religión cristiana, la situación mejoró el 27 de febrero del 380, cuando este señor Teodosio, el emperador Teodosio, 347 y 395, firmó en presencia del emperador romano de Occidente, Valentiano. Acordámonos que ya en este momento este señor Teodosio, para beneficio de sus hijos, él había dividido el imperio en dos partes, que era el imperio que tenía la capital en el imperio romano, en Roma, y otro que tenía la capital en Constantinopla, que era el imperio en el tiempo de los bizantinos. Aquí pues que él habla de que Teodosio firmó en presencia del emperador romano de Occidente, Valentiano, y sus gobernantes medio hermano Graciano, un decreto con el que declaró el cristianismo religión del Estado. Ahí viene el asunto. Religión del Estado. Acordámonos que cuando somos cristianos, un cristiano verdadero, seguidor de Jesús, nosotros no deberemos estar metidos en las cosas de la política, ni mucho menos ser parte del Estado. Tú tienes que ser, como Jesús le dijo a los fariseos: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ningún cristiano debería estar metido en la política. Nadie. Nada, mucho menos bajo la autoridad de la política en nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque eso corrompe la iglesia y entonces trata de destruir nuestra imagen. ¿Por qué? Porque un cristiano debe de ser dirigido solamente por lo espiritual, que es la parte que tiene que ver con Jesús. En presencia del emperador romano, ya esto lo leímos. El decreto en el que declaró el cristianismo religión del Estado y estipuló un castigo a quienes practicaran culto pagano. Ahorita vamos a llegar a algo impresionante. El decreto Cuncto Populus concedía no solo un lugar preponderante al cristianismo, sino que también suponía la persecución contra quienes practicaran otra fe. Ahorita vamos a leer lo mismo que le voy a explicar. Es que anteriormente el imperio romano empezó a perseguir a los cristianos. Perseguía a los cristianos, mataban a todo lo que tenía que ver con la fe de ellos. Ahora el imperio romano le da la potestad y el poder ahora a estos líderes eclesiásticos para que también persigan a lo que era de otra fe. Imagínense, ahora el asunto cambia a favor del cristiano
con la violencia, pero no para Cristo, sino que también suponía persecución contra quienes practicaran otra fe. ¿Quiénes somos nosotros para perseguir? O sea, ya esto no era cristiano, ya esto se volvió religioso y también se volvió político. Todos los pueblos sobre lo que lideramos un suave y mensurado regimiento deberán adoptar la religión que el divino apóstol Pedro hizo llegar a los romanos. Divino, que profesa el pontífice de Damasco, así como el obispo Pedro de Alejandría. Esto significa que según la sabiduría apostólica y la doctrina evangélica, creemos en la igualdad majestuosa y la santa Trinidad de la divinidad integrada por Dios, Hijo, Padre y Espíritu Santo. Eso lo sabemos. Eso ya es un estudio que muy aparte. Solo quienes obedezcan este decreto podrán ser llamados cristianos católicos. Los restantes, a quienes declaramos demente y loco, tienen la vergüenza de seguir la doctrina hereje, sus lugares de reunión no podrán ser considerados templos. Sigamos. Simbiosis entre la antigüedad y el cristianismo. Con el mismo fanatismo, escuchen, con el mismo fanatismo con el que antes fueron perseguidos los cristianos y judíos, ahora se hostigó a quienes practicaran otra fe. Lo mismo que los imperios le hacían a los cristianos, ahora ellos le están haciendo a otros que están practicando esta fe. Para que vean eso. La realización de culto pagano fue considerado alta traición y el templo y lugares sagrados fueron destruidos como el oráculo del Delfo y el recinto sagrado al que acudían los griegos para consultar a los dioses. No obstante, aquel 27 de febrero del 380 se convirtió en un hito de la historia europea porque unió las raíces judio-cristianas con la antigüedad greco-romana, una simbiosis que trasciende hasta la actualidad. Veamos que eran religiones paganas, cierto, que una religión que no eran cristianas, pero tampoco los cristianos tenían la potestad de matar a las personas en estos tiempos, porque Cristo fue claro con esto. Nosotros vemos en el libro de Mateo 28, en 19 en adelante, nos dice a nosotros que Jesús mandó a hacer discípulos a todas las naciones y bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole las cosas que os he mandado, dice Cristo. Entonces quiere decir que Cristo mandó a matar, a destruir, a practicar violencia. No, Cristo nunca mandó a hacer eso. Quiere decir que esto era una religión, no eran personas cristianas. Ya se convirtió en una institución religiosa y no eran personas seguidoras de Cristo. La prehistoria greco-romana del continente y la religión judeo-cristiana marcaron decisivamente Europa, para bien y para mal. Pues en el siglo siguiente los cristianos no solo ayudaron a los pobres en nombre de la cruz. Escuchen eso. En los siglos siguientes, los cristianos no solo ayudaron a los pobres en nombre de la cruz, o sea, está hablando de los cristianos religiosos, sino que también asesinaron en nombre de Dios a críticos y disidentes. O sea, no había respeto hacia la vida por la cual Cristo murió. Acuérdense que todas las personas que iban en contra de esta religión eran asesinadas. O sea, ellos buscaban una forma, una ley dentro de esa religión, dentro de ese imperio, porque ya después de esto, acuérdense que la institución religiosa empieza a mandar más que el emperador. Esto es como que yo diga aquí que aquí en la ciudad o aquí en el país, la religión es la que mande, el presidente también mande, pero que la religión también tenga el poder de hacer lo que le da la gana. Entonces, es un acto recíproco que en poder, pues, que tenían este tipo de religión católica para hacer daño y para destruir. Entonces, Cristo no manda a hacer tal cosa. Cristo, antes de que fuera crucificado, él dice que
que los discípulos vinieron y le preguntaron a él, San Marcos 12, 30, 31. Le dijo, Señor, que ¿cuál era el mayor mandamiento? Y él le dice, el primer y gran mandamiento es, ama a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu ser. Es el principal y gran mandamiento. Segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo, que era el mandamiento semejante a ella. Y también él sigue diciendo, amaos a vuestros enemigos. Ama a tu enemigo. Amaos uno a otro. O sea, en esto que yo me pongo a ver cuando Jesús también le dijo a los discípulos, ¿qué de extraordinario tiene el hombre? Que si ganare a todo el mundo y perdiere su vida. ¿Qué de extraordinario va a hacer la persona si hace lo que el mundo hace y en realidad no hace lo que ellos debería de hacer? Porque cuando tú te conviertes, encuentras a Cristo, te arrepientes, cambias totalmente. Ya tú no vas a hacer lo que tú hacías antes. Ya no vas a hacer lo que tú practicabas antes. Vas a ser diferente a lo que tú hacías antes. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos. Ser diferente, no ser lo mismo. Es como lo que pasó aquí, pues que estas personas religiosas, cristianos, eran cristianos y cuando se unen al Imperio Romano, ellos no cambiaron, fueron igual que lo que hacían en el Imperio Romano, pero bajo un título cristiano. Pero empezaron a hacer lo mismo que el Imperio pagano hacía. Así que este es el video que quería hacerle, enseñarle un poco de historia y también en cuanto a las palabras y la fe en Jesús. Nosotros tenemos que buscar de Jesús, arrepentirnos. Él dice en su palabra que en San Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas bendiciones a todos.